Vamos a hablar de liderazgo en primera persona. ¿A qué se refiere el liderazgo en primera persona? Bueno, pues primero tratar de definir qué es el liderazgo y por qué tanta gente habla de él y cómo le ponemos esta tasa significativa, este precio significativo al hecho de que reconozcamos en otras personas ese nivel de liderazgo o un rasgo de liderazgo que para nosotros es importante. Es una de las cualidades que las empresas cada vez más hacen énfasis al momento de contratar gente, al momento de ay, no me puedo acomodar con este. Al momento de contratar gente, de tener un equipo de trabajo a su cargo, buscan esta cualidad, el liderazgo famosísimo. Pero pues podríamos dedicar toda la mañana, todo el resto de la mañana, todo el tiempo a encontrar una definición y no hay una definición única. El tema del liderazgo, el tema de encontrar quién es un líder, pues nos ha llevado o ha llevado sistemáticamente a muchos autores a hablar al respecto, tratando de definir si es una cualidad nata o si es una cualidad adquirida o si es mera percepción de los demás. Ya allá está Rigel. Hola Rigel, buenos días también. Buenas tardes y feliz cumpleaños. Entonces, bueno, pues esta característica personal que nosotros podemos identificar en los otros tiene un origen, pues tiene un origen biológico, digamos. Si encontramos que el liderazgo no es otra cosa o no va más allá de hacer que las cosas sucedan, siempre lo digo como alterar el status quo, el estado de las cosas. A lo largo de nuestra vida van sucediendo diferentes escenarios, vamos atravesando diferentes momentos en los cuales algunos nos ocurren y otros nos transforman. En estos que nos ocurren, pues son esos momentos en los que sin saber cómo ni cuándo entramos y sin saber cómo ni cuándo salimos, ¿no? Puede ser un momento de salud, puede ser un momento económico, pueden ser diferentes situaciones en nuestra vida. El tema de pareja incluso puede ser un momento que hable de liderazgo y que hable de liderazgo desde un punto de vista como consecuencia, ¿no? Aquí el punto que vamos a tratar de identificar es si el liderazgo me puede ayudar a vivir mi vida desde un punto de vista más de hacerme cargo de que pase en mi vida lo que yo quiero o vivir estas consecuencias. Entonces, definimos el liderazgo como esa capacidad que tiene todo organismo de modificar el estado que le rodea o la situación que está atravesando. Con ese entendido, podemos darnos cuenta de que no hay un tal liderazgo que se vaya desarrollando, o más bien sí es un liderazgo que se va desarrollando, pero todos nacemos con esa capacidad. Uno de los ejercicios que me gusta siempre platicar después de esta definición es que si todos tenemos la capacidad de alterar el estado de las cosas, ¿en qué momento vamos perdiendo esta intencionalidad? Bueno, desde que nacemos llegamos con esa capacidad. De hecho, cuando nacemos es el primer momento en que nuestro liderazgo surge cuando modificamos el estado de las cosas a nivel familiar. No es una situación voluntaria, por supuesto, el simple hecho de que todo se trastorne, pero sí vamos a trabajar con estimular, perdón, con generar estos estímulos que a nosotros nos den una satisfacción. ¿Cómo es eso? El bebé recién llegado a una familia con esta dosis o con esta cualidad de liderazgo que ya tiene, hace, por supuesto, que toda la familia cambie el estado de las cosas. Si antes estabas acostumbrado a dormirte de 9 de la noche a 5 de la mañana, pues ya empieza a modificarse el estado de las cosas cuando no te puedes dormir de 9 a 5 de la mañana. Y entonces tu horario de sueño nocturno es a partir de que el bebé cene, el bebé se prepare el bañito y todo, entonces ya ven siendo 9 y media, 10 posiblemente, hasta que el bebé tenga hambre y entonces volvemos a empezar nuestro ciclo, ¿no? Este liderazgo es un liderazgo biológico. Les digo que me gusta hacer este ejercicio cuando hablamos de si acaso un bebé recién nacido con 6 meses de nacimiento
pudiera alterar el estado de las cosas. Ya dijimos que familiarmente sí, pero ¿cómo lo hace? Lo hace con el llanto. ¿Qué pasa? ¿El llanto de un bebé puede alterar el estado de las cosas en la familia? Por supuesto que lo puede hacer. Pero si no alterara el estado de las cosas, el estado de la familia, ¿qué ocurre cuando en tu color, bueno, en tu calle empiezan a generarse llantos a las 2 de la mañana que no paran? Por supuesto que los vecinos empiezan a tener este estado alterado de las cosas. Posteriormente, y si el efecto no es eliminado, pues llegará el momento en el que incluso la policía venga a ver qué es lo que está pasando con un niño que llora y llora y llora sin detenerse. Entonces, hablamos de que sí, efectivamente, el bebé tuvo la capacidad de modificar el estado de las cosas por hambre, por frío, por una enfermedad, alteró el estado de las cosas de tal manera que el entorno reaccionó o se modificó para eh, satisfacer esa necesidad que tenía de salud, de cariño, de calor o de alimentación. Conforme vamos creciendo, nos damos cuenta de que esta capacidad biológica que tenemos de alterar el estado de las cosas puede ser mayor o puede ser menor dependiendo de nuestra intencionalidad. Y entonces empezamos a administrar, ahora, el caso contrario, mientras en un principio administrábamos esta influencia sobre el entorno para satisfacer nuestras necesidades, ahora nos damos cuenta que también podemos establecer o generar diferentes estímulos para generar necesidades en los demás. Entonces empezamos a darnos cuenta de que podemos manipular, y aquí lo voy a poner entre comillas, la manipulación, porque no es una manipulación malintencionada, sino que vamos a empezar a trabajar con estos estímulos que soltamos para que las otras personas reaccionen a nuestro favor. Digamos que no es todavía un liderazgo organizacional o un liderazgo social, pero sí empezamos a sonreírle a la mamá o la lágrima, el ojito Remy cuando queremos que nos consigan algo, que nos den algo, y vamos a empezar a generar estos estímulos, ¿no? Para que las diferentes personas que nos rodean empiecen a actuar en consecuencia de nuestras necesidades, ya no nada más necesidades fisiológicas, ya empiezan necesidades de aceptación y necesidades un poquito más complejas, pero que nos vamos dando cuenta de que sí podemos modificar el estado de las cosas. El simple hecho de que el niño quiera forzosamente chocomilk y no deje de insistir hasta que el papá se lo dé o la mamá se lo dé, pues estamos hablando de que existe un nivel de liderazgo. Como yo lo dije, es un liderazgo que parte de lo biológico, parte de esa necesidad que tenemos los seres humanos o de esa involuntaria influencia que hacemos en las cosas, y gradualmente lo vamos llevando a un liderazgo mucho más intencionado. Ya dijimos, este liderazgo consciente, me doy cuenta de que hay estímulos que hacen que reaccione mi mamá de cierta forma, le gusta que sonría, o mi papá le gusta que sonría, nos vamos dando cuenta conforme va pasando el tiempo, que le gusta que, no sé, que nos aprendamos, que aprendimos a leer, que aprendimos a sumar. Y aquí viene algo bien interesante en todo comportamiento. Dicen, la conducta que es estimulada es una conducta que va a ser repetida. Cuando yo encuentro la satisfacción del aplauso de mamá, del aplauso de papá, de los tíos, cuando hago algo bien, voy a buscar sistemáticamente tener esa recompensa por hacer las cosas que voy que hago a lo largo de mi vida. Entonces, ya pasamos de un liderazgo biológico, nos vamos con un liderazgo más intencionado, un liderazgo más consciente, y empieza este momento en el cual nos damos cuenta en el que no nos basta ser caritas, que no nos basta ser niños lindos y estar eh, de complacientes o de curiositos para lograr que la gente haga lo que nosotros queremos. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Pues cuando empieza la interacción social, cuando estamos con grupos de amigos, cuando estamos con compañeritos ahora con la modalidad de homeschooling, no sé cómo se resuelve ahí, me ayudarán más adelante, pero la interacción que se tiene con la escuela, cuando se tiene con los primos, que se tiene con el culto religioso, si se tiene, nos empezamos a dar cuenta de que no es la parte afectiva la que hace que se mueva la gente, no es nada más el qué bonito niño y cuánto te quiero y te doy tu chocolate porque estás sufriendo mucho, mi hijo. Y nos damos cuenta que tenemos este poder por influenciar a los demás y que nos va haciendo
ocupar papeles distintos, dependiendo de nuestra personalidad, nos llevan hacia adelante o nos llevan a mantenernos y buscamos no quiero decir papel secundario, pero sí nos apartamos del protagonismo, ¿no? Ya hemos platicado en algún otro momento, quienes han tenido algún curso conmigo, de cómo la personalidad se define a partir de las necesidades internas que vamos teniendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta necesidad de desempeñar un rol en una organización, en un sistema social, pues empezamos a darnos diferentes tácticas o diferentes, podemos decirlo, herramientas con las cuales podemos ir logrando avanzar en estos escalones que nos va poniendo la misma sociedad. El hecho de que yo logre que mis compañeritos jueguen conmigo a la pelota cuando la mayoría de ellos quiere jugar en el columpio, pues es un ejercicio de liderazgo bastante fuerte que desde que nos damos cuenta que podemos lograrlo o que no podemos lograrlo, porque también esa es una situación, nos va llevando a que dediquemos energía a lograrlo o a dejarlo administrado. Entonces, este liderazgo sistemático, este liderazgo social que empezamos a trabajar, está acompañado, como ya lo digo, de herramientas y de estrategias distintas que vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida. Hay para quien sí es una cuestión natural el tomar riesgos, hay para quien es un poquito más complejo y necesita descansar su liderazgo en, perdón, en el conocimiento o en alguna habilidad deportiva o en alguna habilidad que vaya más allá de simplemente ser capaces de identificar qué es lo que hace que se mueva la gente. Entonces, el liderazgo pasa de ser entonces, ya decíamos, de ser un momento en el cual nosotros alteramos el estado de las cosas, se vuelve un estado consciente en el cual empezamos a generar pensamientos, empezamos a procesar todas estas estrategias para conseguir nuestros objetivos. Esto nos lleva a un punto importante. El liderazgo no tiene que ver con fuerza, no tiene que ver, muchas veces lo decían, es un tema de filosofía de vida. No, en realidad tiene que ver con un proceso que podríamos decir físico propiamente y es un tema que, o más bien es un efecto como el de la guitarra. ¿No? Si la guitarra no tiene detrás de las cuerdas una caja de resonancia, el sonido no se escucha pues nadie percibiría la armonía o la canción o la melodía que se esté tocando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el liderazgo se conforma en una suerte de resonancia. Mientras mi idea sea bien aceptada por un grupo de personas o por una persona más, ya empezamos a hablar de que el liderazgo tiene este sentido de resonancia. Lo que yo digo, lo que yo hago, porque vamos a hablar de diferentes niveles de liderazgo, lo que yo digo o lo que yo hago tiene efecto en la otra persona, sí o sí, pero el hecho de que esa persona decida o no seguir esta intencionalidad que estoy dando depende mucho si en su escala de valores, si en su escala de principios o en su razonamiento, lo que yo estoy compartiendo, lo que yo estoy proyectando como idea o como tesis de mi desempeño, de mi comportamiento, a esa persona le hace sentido y dice, ah, muy buena idea. Lo podemos poner con ejercicios bastante sencillos, como el hecho de que estas, estas iniciativas de ahora colectas, ¿no? De repente hay grupos que dicen, vamos a hacer una colecta para ayudar a los médicos que están atendiendo el tema de coronavirus y vamos a abrir una cuenta para que se hagan depósitos ahí. Y se genera un buen movimiento y se generan buenas causas que están trabajando durísimo, pero, y aquí viene el pero, nadie que no tenga esa apertura o que le haga que le resuene, digamos, dentro, que le haga sentido esa iniciativa, va a aportar un centavo, va a aportar un cubrebocas o va a aportar algo. ¿Por qué razón me pueden resonar o no ciertas ideas? Pues tiene que ver en principio no solamente con el hecho de si es una buena idea o mala idea, tiene que ver con el hecho de si está bien expuesta o si está mal expuesta, si está bien sustentada o está mal sustentada. Poco a poco vamos a ir trabajando. Ah, dice que cierra un poco a la persona porque se ve mucho el brillo. Ahí estoy más cerquita. Gracias, Pat. Tiene que ver con el hecho
de qué tanto hemos practicado en este ámbito de liderazgo. Y muchas veces no es una decisión, a veces, y ya platicaremos de algunos casos en los cuales la vida nos pone al frente de una situación, tenemos una buena idea y la compartimos y alguien más decide seguirnos. Y entonces es irremediable que el liderazgo nos ha tocado, nos ha alcanzado. ¿Ok? Bueno, entonces llevamos con esto dos principios fundamentales. Uno es que el liderazgo surge desde el momento en el que ocupamos un lugar, un volumen en el espacio y alteramos el estado de las cosas. Cuando empezamos a hacernos conscientes de este liderazgo, lo llevamos a un punto social, lo llevamos a un punto en el cual ya ejercemos esta influencia, ya la aplicamos para conseguir resolver nuestras necesidades y eso nos va llevando al frente de diferentes escenarios. Aquí quiero hacer un paréntesis importante, porque muchas veces algo que nos plantean como necesidad preponderante en nuestra vida es que tienes que ser un líder y nos ponen muchos ejemplos históricos que en realidad hasta miedo dan, ¿no? Te hablan, tienes que ser un líder como Malcolm X, tienes que ser un líder como Mahatma Gandhi, y bueno, ya en el último de los casos tendrás que ser un líder de mucho más alcance como Jesucristo, o tienes que ser un líder como Malala, ahora que está el tema de la educación de repente que toma preponderancia también, tienes que ser como Malala, y nos empiezan a abrumar con una serie de perfiles de liderazgo de muy amplio espectro, y ahorita voy a explicar por qué es de muy amplio espectro, que definitivamente y desde nuestro punto de vista mortal, y digo mortal porque pues no estamos preparados, ni siquiera estamos tan convencidos de que queramos ocupar esos niveles de liderazgo donde la gente nos siga, donde la gente nos exija, eh, donde la gente está esperando que demos algo. Mucha gente se siente cohibida con este principio de certeza o de efectividad que se les pide a los líderes. Dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Yo no quiero que al final del día pues termine siendo asesinado en un meeting o que tengamos, no sé, hasta crucificado como algunos de los ejemplos que dimos. Yo para mí lo mejor es bajo perfil, lo mejor es no meterme en problemas y eso también es un tema de liderazgo, porque repito, el liderazgo es un tema de alterar el estado de las cosas. ¿Qué tanto decides alterarlo o qué tan intencionado es? Eso va a depender de otros factores, entre ellos en el autoestima que tú tienes te va a llevar precisamente a definir estándares más altos de participación o de influencia incluso, ¿no? Pero bueno, entonces llevamos estos dos principios. El principio de que el liderazgo es algo biológico, con lo que nacemos. Segundo, que lo podemos hacer intencionado conforme nos vamos desempeñando en diferentes ámbitos sociales. Y el tercer punto, y es una de las verdades que muchas veces nos ha costado o nos cuesta trabajo aceptar, y es que jamás vas a llegar más lejos de lo que tu liderazgo decida que tú llegues. Esto me lo hizo saber hace tiempo un coach amigo. No sé si agradecérselo o reclamárselo, pero fue una afirmación bastante directa que me hizo y que cambió para mucho la forma en la que estaba haciendo las cosas. Este coach me dijo en una plática, después ya saben, de haber platicado de los temas motivacionales y de New Age que tenemos en todos lados, con muchos influencers en YouTube y por todos lados donde los queramos leer, que nos dicen que tú puedes llegar más alto, que tú puedes llegar más lejos y de que le eches muchas ganas, que tiene mucho sentido, también no vamos a hacer menos estas aportaciones, pero este coach me dijo, ¿sabes qué? Que al final de tu vida no es aquellas cosas en las que tú decidiste sí hacer, más bien somos resultado y nuestra personalidad es resultado y nuestra vida es resultado y nuestras relaciones son resultado de todo aquello que nosotros decidimos que no éramos capaces de llevar a cabo. Digo que es una situación, que fue una revelación fuerte, porque en ese momento tenía muy fácil el hecho de decir no a muchas situaciones. ¿Y por qué no te cambias del lugar de donde vives? Ah, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no trabajas por qué no trabajas mientras estudias? Ah, porque no puedo hacer las dos cosas. ¿Y por qué no haces mientras? Y esos nos, todos los nos que fui compartiendo, que fui diciéndome a mí mismo, que soy eh,
mi principal público, porque hablo la mayor parte del tiempo conmigo, me fui dando cuenta de verdad todas las decisiones que dejé pasar, todas las oportunidades que dejé pasar, simple y sencillamente por el hecho de no saber decir que sí o de no querer decir que sí. El riesgo o el miedo que teníamos, que nos surge en muchos momentos al fracaso o al no regresar o ese miedo a la incertidumbre que definitivamente hace que digamos no, eh, pues es lo que va marcando y lo que nos va definiendo como persona. Esos momentos de sí que tuvieron el éxito, ¿no? Si bien son esos nutrientes para mantenernos adelante, no son los que nos determinan siempre como persona. Más veces hemos dicho que no a lo largo de nuestra vida por diferentes motivos. Y esa combinación de nos son los que han determinado hasta dónde hemos llegado. Yo creo que tú tienes ahí en tu casa y del otro lado de la pantalla del Face, ¿tienes algún no que de repente te va a brincar y vas a decir, ¿por qué demonios no dije sí en ese momento? ¿Por qué dije no? Quién me hizo pensar? Y esta me gusta. ¿Quién me hizo pensar que no puedo compaginar la vida profesional con una maternidad sana o mi desarrollo como mujer con una vida de pareja plena? O como hombre, ¿no? ¿Quién me hizo decir que no puedo aprender a cocinar, que no puedo aprender a bailar? ¿Quién me hizo decir que no puedo llorar? ¿No? ¿Y por qué lo he dicho tantas veces? Entonces, todos esos nos, todos esos límites que nos hemos ido poniendo son los que nos definen. Y estoy seguro que al término de nuestra vida, pues son los que precisamente vamos a estarnos lamentando de haber dicho no. Es que si yo hubiera dicho que sí a esa oferta de trabajo cuando me la hicieron, aunque implicaba moverme, dije que no porque la familia, y razones hay muchas. No quiero decir aquí que las personas que dicen no, porque también es bueno administrar los nos de vez en cuando, no quiero decir que las personas que digan no están ejerciendo un liderazgo, pero quiero decir que su liderazgo, esa capacidad de modificar el estado de su entorno, de sus cosas, los ha hecho tomar o decir más veces no que sí. Y el sí es el que nos lleva adelante. ¿Sí? ¿O no? Bueno, entonces, esto de decir que mi liderazgo me lleva o me detiene, me lleva hasta el punto, pues me hace pensar en qué necesito hacer. ¿Cuáles son estas cualidades o estos puntos en los que debo trabajar para poder decir, ok, el estado de las cosas que estoy viviendo son las que yo quiero vivir? Esto que estoy atravesando ahorita se parece a lo que yo me había prometido en algún momento y es justamente lo que estoy cumpliendo. Eh, ¿Por qué de repente esta presentación ocurre? Y aquí esta es una confesión que pues va a ser pública, pero es el momento. ¿Cuántas veces me detuve y dije, no voy a hacer una transmisión en vivo en Facebook porque no sé cuánta gente me vaya a ver? Ahí estoy viendo 27, muchas gracias a los que nos están siguiendo, pero pues es algo que debimos de haber hecho como consultoría y a mí como cabeza de equipo, pues ya es parte de algo que tenemos que estar haciendo siempre para estar cerca de nuestro público y estar teniendo diferentes sensaciones o diferentes informaciones de qué espera la gente, cuáles son las inquietudes que está teniendo el mercado. Y ahora, pues, que es esta temporada de estreno del COVID 2010, no, COVID-19, no 2019, que es la temporada de estreno del COVID, en la cual todos somos nuevos, pues dije, vamos a platicar de este tema, de qué es lo que nos ha hecho a los seres humanos como especie dar ese paso en temas de liderazgo, ¿no? Ya hemos dicho cuáles son esas personas de repente que han dado el extra y hablamos del amplio espectro. Otra de las cosas importantes es que en realidad el enfoque de liderazgo no está determinado por el número de seguidores que uno quiera tener o que uno quiera seguir. Por supuesto que ¿cómo lo podemos decir? Que la vanidad de las redes sociales nos han llevado a que eres más líder o tienes mayor liderazgo si tienes un mayor número de seguidores o si tienes una mayor aprobación social. Y eso pues nos causa estrés también. Lo veo con algunos de los influencers, así se llaman, ¿no? Los influencers que están en las redes, que definitivamente se pelean y además es un tema de
¿cómo lo podemos decir? De entre morbo y proyección acá de autoestima reforzado, el hecho de, tengo mi canal de YouTube con 2.500 millones de seguidores. En realidad, esa es una parte del liderazgo, ¿no? ¿Cuánta gente está atento a lo que dices? Pero más gente está atenta a lo que haces. Y en esta gente que está atenta a lo que haces, pues no necesitas tener una influencia mayor cuando puedes empezar a ejercer el liderazgo y como lo dice el tema de este video, en primera persona. Y aquí lo primero que me gustaría preguntarte, ya de manera más dirigida a este ejercicio, es el día de hoy, eh, has dicho muchos no, ya has dicho muchos sís, pero me gustaría saber si más allá de todo, tienes esta satisfacción en la vida que estás viviendo, eh, en todos los aspectos. Si lo pudieras calificar del 1 al 10, ¿en qué escala te mueves? ¿No? ¿Qué tan satisfecho estás con la vida que estás teniendo? ¿Cómo andas? Podemos meterle ahí, hay muchos indicadores, ¿no? Hay una herramienta que se llama la rueda de la vida que utilizamos en coaching, que nos dice cuáles son las esferas más importantes de tu vida y qué calificación les estás poniendo. Vamos a ponerle del 1 al 10 al tema económico, del 1 al 10 al tema familiar, del 1 al 10 al tema de pareja, del 1 al 10 al tema personal. ¿Cómo andas de salud? ¿Estás viviendo hoy la salud que a ti te gustaría tener? Yo sé que las finanzas es un tema que muchas veces se vuelve algo insaciable, ¿no? De repente quisiera tener más, todos quisiéramos tener más, pero muchas veces no sabemos para qué queremos tener más. Eh, y terminamos gastando más de lo que tenemos. Eso sí ocurre muchas veces por una mala educación financiera. Perdón. Eh, pero de eso se trata el tema de contabilizar. Hoy podríamos decir que del 1 al 10 estás en plenitud, estás llegándole al 100. Eso es buenísimo. La verdad es que si tú me dijeras, no sabes qué, ando sobre un 1 o un 2, pues sería un momento de actuar radicalmente y dejar de hacer todo lo que has estado haciendo porque definitivamente no te está dando resultado. Y una de dos, o tienes muy altas expectativas y muy bajo esfuerzo, porque aquí algo interesante en temas de liderazgo, me voy a alejar un poquito para hablar de desempeño, es que estamos acostumbrados a evaluarnos con los resultados, no con el desempeño. Y entonces cuando te pregunto, oye, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida del 1 al 10? Y me dices 2, pues más allá de pensar en, oye, ¿cómo te pusiste un 2? Te podría preguntar, ¿y qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer para que te alcance nada más para un 2? Entonces, ¿cuál es el desempeño que estás teniendo? ¿Qué estás dejando de hacer para que tu vida llegue al 10? Y si andas en esos niveles de 8, 9, 10, que suena padricísimo, también te podría decir, bueno, pues si estás en esos niveles de 9 y 10, ¿cuántos nos te están limitando para que tengas, en lugar de 10, que fueran 100, que fueran 200, que fueran 300? Yo sé, fue un poquito tramposa la pregunta por ponerte del 1 al 10, pero lo que yo quiero que hagas como reflexión es, si de verdad mi liderazgo está determinando hasta dónde estoy satisfecho con mi vida, ¿cómo le hago para que mi vida o para que mi liderazgo dé ese empuje, dé ese crecimiento mayor a los resultados que estoy teniendo? ¿Y cómo puedo hacer si acaso no tengo los resultados en los que estoy trabajando o los resultados que yo quisiera, si a lo mejor financieramente no me está yendo bien, si a lo mejor en el tema de salud no me está yendo bien, si a lo mejor en el tema de pareja no estoy encontrando en mi pareja la persona con la que me gustaría compartir? Entonces no es el hecho de qué tiene que ser mi pareja para que sí sea la persona, es la persona en la que tú te tienes que convertir, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que llevar a cabo para que esa persona, para que esas finanzas, para que esa situación eh, laboral, para que esa situación social incluso, ¿qué pasa si no te gustan los vecinos aquí? Eh, Ahora que estamos en el tema del COVID, nos damos cuenta de que la convivencia con los vecinos de la habitual, digamos que era la de 9:05 a 9:07 en lo que estás metiendo el carro y vecino, buenas noches, pues de repente es a lo mejor hasta conveniente cuando te das cuenta que sí es un vecino que no le gusta la misma música que tú o es un vecino que con estos fenómenos de aislamiento social, o bueno, de distanciamiento social, eh,
pues tiene unas prácticas bastante extrañas, ¿no? O simple y sencillamente es un vecino al que no le interesa el tema de coronavirus y está todos los días haciendo sus reuniones y vienen diferentes compadres a echar copa y entonces, ay, ahí de repente ese tema social, social con tus vecinos inmediatos es si no te está gustando, ¿por qué no lo estás cambiando? ¿No? Y tiene que ver con el liderazgo y decimos, bueno, es que, ¿cómo le voy a decir? O a lo mejor en momentos más radicales es, ¿cómo me voy a cambiar de casa nada más porque no me gustan los vecinos? Pues tiene que ver mucho, sí tiene que ver mucho el que si no te gustan los vecinos, si no estás viviendo en un entorno que para ti o para tu familia sea saludable, eh, pues no hay nada que te impida. Digo, ya no estamos en esos tiempos en los que para cambiar de domicilio tenías que cambiarte de villa y tenías que echar todas tus pertenencias en una carreta tirada por 2 caballos y avanzar 3 o 4 lunas. Ahora todos los días en todos lados hay diferentes anuncios de se renta departamentos, se renta, etcétera, casas y diferentes lugares para que pudieras hacer o tener esa vida que tienes tú.